Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el último capítulo, capítulo número 28, donde estaremos en esta mañana. Hechos capítulo 28. Vamos a leer nuestros primeros 10 versículos que tenemos en ese capítulo. Hechos capítulo 28. Vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando en su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Que el Señor bendiga su palabra. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una de las situaciones bien difíciles que enfrentar. Como saben, los alemanes querían conquistar el mundo, querían dominar todas las cosas en el mundo. Sin embargo, los aliados, que eran cierto muchos países unidos, en algún momento de atacar a los alemanes, quedaron atrapados en un lugar en donde tenían al frente el mar y tenían por el otro lado las montañas por donde venían los alemanes y lo iban a atacar. Y estaban totalmente encerrados y dice la historia que al parecer no había ninguna salida. Todo ese grupo de hombres, todo ese grupo de soldados que estaban aquí en la Segunda Guerra Mundial para pelear y que habían quedado atrapados, al parecer estaban destinados a la muerte porque no había ninguna escapatoria para ellos. Sin embargo, cuenta la historia que el gobierno británico hizo una gran campaña para que se unieran todas las personas y pudieran buscar la forma de poder salvar a estos hombres. Y eso es lo que hicieron en un famoso rescate en donde se unieron las fuerzas aliadas y buscaron e hicieron una tremenda forma de rescate en donde llegaron y sacaron a esos soldados que, según todo parecía, estaban destinados a la muerte. Y así es como pasa muchas veces en la vida, cuando parece que ya no hay salida, cuando parece que todo se ha terminado, cuando parece que ya, como decimos, la suerte está echada y no hay ningún otro caminar. Sin embargo, Dios tiene otros planes, Dios tiene otros propósitos, Dios cambia las circunstancias cuando parecen que ya no hay ninguna otra salida. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos de Hechos, capítulos finales, capítulo 27, capítulo 28 ahora, que estamos viendo cómo el Señor actúa de forma providencial para llevar a cabo su propósito por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que ha sido el llamado por Dios para llevar a cabo su obra y lo ha ido desarrollando a través de estos capítulos del libro de los Hechos. Y hoy ya llegando al último capítulo, capítulo 28, vamos a ver entonces cómo la providencia de Dios en esta isla Malta es manifestada una vez más y cómo Pablo va a ser usado por el Señor para llevar a cabo su voluntad, para llevar a cabo su misión y para cumplir el propósito que el Señor había determinado con Pablo. Finalmente el propósito que Dios había establecido con Pablo se va a cumplir de todas maneras. Entonces observemos, mis hermanos, en primer lugar, estos dos versículos, verso 1 y verso 2, donde podremos ver que Dios provee un cuidado para sus siervos. Versículo 1, versículo 2, Dios provee un cuidado para sus siervos. Vemos en el verso 1, entonces, que Lucas, gracias hermano, comienza diciendo, ¿cierto?, que una vez
que ellos estaban a salvo, ¿cierto? Ahí comienza diciendo esa frase, una vez que ellos estaban a salvo, comienza diciéndolo en el verso 1, la tormenta ya había terminado del capítulo anterior, ¿cierto? El barco ya se había perdido, pero las vidas habían sido preservadas tal como Dios había dicho. Lo primero que encuentran no es un nuevo peligro, sino que encuentran tierra firme, un lugar para estar ahí, un lugar para ser preservados, un lugar para descansar después de todo lo que había sucedido anteriormente en el naufragio. Aquellos hombres habían pensado que iban a morir en el mar, pensaron que ahí se acababa su vida, pensaron que hasta ahí llegarían, sin embargo, la providencia de Dios, como vimos el sermón pasado, ¿cierto? Vemos que el Señor los preservó y los llevó finalmente a estar en un lugar a salvo. Ahora están vivos y llegan a Malta, esta ciudad o esta isla donde ellos se encuentran. Pablo aún no llega a Roma, pero ese es su principal objetivo, llegar a Roma, porque Dios le había dicho que así sería, pero Dios está cumpliendo paso a paso providencialmente guiándolo a través de distintas etapas para llevarlo a su objetivo final, que como hemos visto es Roma. Dios en su plan soberano está entonces cuidando a su siervo, está cuidando a Pablo que está llevando a cabo su voluntad. Esto nos recuerda lo que nos dice el Salmo 107. Salmo 107 en el versículo 28 al 30 nos dice lo siguiente. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Muy similar a lo que habían estado pasando aquí estos hombres junto al apóstol Pablo. El Señor los acompañó y los guió a través de todo el proceso del naufragio y finalmente los guió a estar a salvos. Dios no solamente entonces nos libra del peligro, sino que nos conduce a un lugar seguro en este momento en donde ellos se encontraban y ahí los hace esperar. ¿Para qué? Para llevarlos finalmente al propósito final, que era, como sabemos, Roma. Sabemos que, me imagino que varios de nosotros algún día hemos andado en avión, ¿cierto? Y en avión hay momentos en que el avión hay turbulencia, ¿cierto? Y se mueve y todos, ¿cierto? Nos asustamos generalmente en ese momento turbulento del avión. Pero así había sido la prueba. Ellos habían pasado una turbulencia, pero el avión seguía hacia el propósito que Dios había determinado, que sabemos que era Roma. Dios está llevando a cabo su propósito. Cuando nosotros, como vimos, pasamos la tormenta, tenemos que recordar que a pesar de las tormentas que pasemos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Podemos seguir confiando en las promesas de Dios, podemos seguir confiando en su palabra, podemos seguir aferrándonos a Él, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Mi hermano, ahí es donde debemos aferrarnos al Señor y aferrarnos a las promesas de su palabra, sabiendo que aún no ha llegado nuestro fin, aún no ha llegado el objetivo final que el Señor quiere, que seamos como Cristo, que vayamos con esperanza en el reino del Señor. Y en el verso 2, hermano, estando ahí en la isla de Malta, nos dice Lucas, que se encuentra entonces con los habitantes de Malta, los cuales eran bondadosos, nos dice de forma extraordinaria, nos enfatiza. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, nos dice, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Nos dice, ¿cierto?, que estas personas que eran de esta isla Malta, que probablemente viene de una palabra que significa refugio o lugar de puerto seguro, Lucas nos dice que eran extremadamente amables y que mostraron una bondad extraordinaria. Ahora, cierto, vemos que esto es interesante verlo porque las personas que estaban ahí en Malta, por lo que se sabe, no eran personas creyentes, no eran personas que adoraran al Dios verdadero. Quizás habían algunos, quizás no habían algunos, no sabemos, pero dice que esas personas le mostraron una bondad extraordinaria. O sea, la providencia de Dios se manifiesta incluso en estas cosas tan sencillas y tan pequeñas que le muestran bondad, que le muestran cuidado, que le muestran una bondad extraordinaria al apóstol Pablo y a todos los que estaban en ese lugar. Vemos que hay una comida preparada, hay una puerta abierta, hay una palabra, cierto, de ánimo, que esas personas al recibirlo, ellos sienten que la providencia de Dios está actuando por medio de personas que por lo menos no son creyentes, o vemos que no, la escritura no nos dice que es creyente. Y ahora, ¿por qué personas no creyentes podrían actuar así? Uno piensa. Porque unas personas que no son cristianas podrían actuar con una bondad extraordinaria. Y aquí es donde tenemos que recordar, porque la escritura nos dice que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza, ¿cierto? Recordamos ahí Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar,
sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que los seres humanos han sido creados a imagen de Dios y por tanto, estas personas, todos los seres humanos, tienen en sí mismos una intuición de lo bueno y lo malo y hay personas que pueden hacer incluso mucho bien a la humanidad no siendo cristianos. ¿Por qué? Porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios, así como hay personas que pueden ser muy, muy malvadas también, porque el pecado ha afectado en sus corazones y son también personas que pueden hacer potencialmente el mal, pero también los seres humanos pueden hacer potencialmente el bien. Y vemos aquí entonces que estas personas que son creadas a imagen de semejanza de Dios muestran una bondad. El Señor los usa providencialmente para ayudar al apóstol Pablo y también a todas las personas que se encuentran en ese lugar. Dios usó a personas no creyentes para ayudar al apóstol Pablo y a los demás que estaban ahí. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero a mí más de una vez me ha pasado que personas no creyentes muestran bondad, muestran ayuda, extienden su mano, mostrando así cómo el Señor de forma providencial actúa y usa a todos aquel que quiere para llevar a cabo su propósito. Y podemos ver entonces en eso el amor de Dios, el cuidado por su pueblo, en que el Señor está llevando a cabo sus propósitos, aún con personas que no esperamos, con personas que no pensamos que pudieran ayudarnos o extendernos la mano, vemos el amor y la misericordia del Señor. Y vemos también en el verso 2 que esta persona nos dice que no solo le muestran esta bondad extraordinaria, sino que además nos describe que hay una intensa lluvia y frío en la isla, y entonces estando en ese frío, estando en ese momento, pueden imaginarse el mundo antiguo, ¿cierto? No había ningún lugar para cubrirse, simplemente en una isla donde llueve, donde hace frío, donde parece que van a morir congelados. Nos dice entonces el verso 2 que encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Ahora, si recuerda, a todos eran, nos dice el capítulo 27, versículo 37, que eran 276 personas. O sea, no era un grupito pequeño, como nosotros, que somos pocos, sino que era tremendo montón de personas, 276 personas, y encender una hoguera para calentar a todas esas personas y atender a cada una de esas personas, nos muestra realmente que era una bondad extraordinaria, algo que Dios había hecho para poder ayudarles a ellos. Y podemos ver que entonces el Señor no eliminó los sufrimientos, no eliminó la lluvia, no eliminó el frío, no eliminó las circunstancias difíciles, sin embargo sí proveyó exactamente en ese momento a personas que les pudieran ayudar. El fuego no era un lujo, sino que era simplemente justo lo que necesitaban en ese momento. Y eso pasa con la providencia de Dios. El Señor suele ser así, actúa exactamente en el momento preciso con la ayuda justa que nosotros necesitamos. Podemos recordar quizás al profeta Elías, ¿no? Estando ahí angustiado, estando solo, escondido en la cueva, ¿qué hizo el Señor? Trajo a las aves para alimentarlo. Le proveyó en un momento en que parecía que no había ninguna salida, no había ningún lugar. Y por eso Jesús nos enseñó eso en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, en Mateo 6, verso 31, nos dijo, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, enfóquense en el reino de Dios, enfóquense en los propósitos de Dios, enfóquense en lo que Dios ha determinado y lo demás va a llegar como añadidura, como añadidura, porque Dios conoce y sabe cuáles son las necesidades. Dios usa las dificultades y usa las pruebas para que nosotros nos acerquemos más a su gracia y confiemos en Él en medio de las dificultades. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Pablo y todas las personas que estaban ahí estaban, ¿cierto?, recibiendo la providencia y el cuidado de Dios en ese momento. Pero esto sigue en el versículo 3, versículos 3 al 6, vamos a ver cómo Dios entonces protege a Pablo para cumplir su propósito. Verso 3 al 6, Dios protege a Pablo para cumplir su propósito. Vemos en el verso 3 que Lucas nos cuenta que Pablo entonces, ¿qué hace? Empieza a ayudar aquí, vemos en el verso 3, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña
y le echó al fuego, una víbora salió corriendo del calor y se le prendió en la mano. Entonces Pablo dice, bueno, vamos a ayudar, estamos recogiendo leña, estamos prendiendo fuego, se puso a recoger leña, ¿ya? Esto no es tan común, entiendo acá, ¿cierto? Pero en el sur es mucho más conocido, recoger leña, guardar leña, leña seca para el calor. Y aquí lo que hace Pablo entonces es participar de eso, traer la leña, y entonces en ese momento en que estaba ahí, ¿qué pasa? Viene, ¿cierto? Y vamos a ver que se le va a prender, ¿cierto? Se le va a acercar una víbora al apóstol Pablo. Ahora uno se pregunta cómo una prueba tras prueba. O sea, acababa de venir de un naufragio, acababa de venir de difíciles pruebas, sin embargo, llega otra prueba, llega otro momento de peligro. Parece que los peligros los seguían al apóstol Pablo. Parece que no terminaban nunca los peligros. Y eso, hermanos, también nos recuerda que en esta vida cristiana, por eso nos dice la Biblia que vamos a tener diversas pruebas. No nos dice vamos a tener una prueba o vamos a tener dos pruebas, dice que vamos a tener diversas pruebas. Y Pablo venía de un naufragio y ahora vemos que aún hay otro momento de dificultad, recordando las palabras del Señor. En Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, les dice, van a tener tribulación en este mundo, van a tener dificultad en este mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor nos provee entonces siempre la salida en medio de las dificultades. No debe sorprendernos cuando pasamos de una prueba a otra prueba, de una dificultad a otra dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido que así sea. Muchas veces va a ser así en nuestras propias vidas. Y entonces en el verso 4 vemos que la serpiente que está en el brazo de Pablo, ¿cierto? Lo más común en el mundo antiguo es que, bueno, hoy en día igual, si una serpiente, ¿cierto? Se te toma el brazo, te pica, te mata, ¿cierto? Inmediatamente el veneno es mortífero, no sé cuánto tiempo tienes para alcanzar, entre comillas, reaccionar y va a depender sin duda de la serpiente, pero aquí vemos que Pablo entonces se le pega a esta serpiente, como nos dice el versículo 3, y el 4, ¿cierto? Dice que los habitantes vieron el animal colgando en su mano. O sea, la serpiente estaba colgando en su mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando en su mano, decían, sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. O sea, este hombre, como decimos en Chile, es quemado. Le da una con otra, una por otra, ¿cierto? Le llueve sobre mojado, todos tenemos ciertos dichos. O sea, el apóstol Pablo tenía prueba tras prueba y ahora estaba otra vez enfrentando el peligro y la muerte. Y eso es lo que piensan. Ah, este hombre algo hizo, esa es la mentalidad pagana, ¿cierto? Algo hizo, entonces está mereciendo ese castigo que está recibiendo en este momento, que es esa serpiente. Y el verso 5 nos dice, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. El apóstol Pablo, entonces vemos que aquí no sufre ningún daño. Se sacude simplemente, ¿cierto? Y no recibe ningún daño. E incluso las personas al principio veían y decían, este hombre está recibiendo su castigo. Y esto recuerda lo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 18, que algunos comentaristas dicen, aquí se cumple parte de este Evangelio, cuando dice Marcos 16, 18, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre todo los enfermos podrán las manos y se pondrán bien, ¿cierto? Aunque es un pasaje que se discute muchas veces, vemos que aquí en el apóstol Pablo, por lo menos, vemos que la serpiente no le hizo nada. Podría haber muerto, pero no murió. Y las personas veían, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué no murió? ¿Por qué estaba pasando algo que nosotros no comprendemos, algo que es totalmente incomprensible? ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene el control y Él quería mostrar también a esos habitantes como testimonio del poder del Evangelio para ver cómo el Señor estaba guiando todas las cosas. Y las personas por un momento decían, bueno, este hombre está sufriendo de la justicia de Dios y después cambian de opinión, ¿cierto? Más adelante después van a ellos a decir, ah, entonces esta persona es un Dios, parece, porque nada le hace daño, porque no le sucedió nada. Entonces vemos cómo el Señor está guiando todas las cosas. Pablo sacude esta mano y no muere. ¿Por qué no muere? ¿Por qué Pablo no es destruido? ¿Por qué no es juzgado? ¿Por qué la serpiente no le hace nada? Porque acuérdense que había una promesa. ¿Cuál era la promesa? En el capítulo 23 de Hechos, versículo 11, le había dicho Dios a Pablo esto. La noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque has testificado fielmente en mi causa en Jerusalén. Hechos 23, 11. Así has de testificar también en Roma.
¿Por qué Pablo no muere? Porque Dios tenía un propósito. El propósito era que el reino de Dios avanzara. Y fíjense, Pablo acababa de sobrevivir al mar, ahora estaba con una serpiente venenosa en su mano. Humanamente hablando, parecía que la muerte simplemente quería alcanzarlo, pero constantemente el Señor le guardaba y le proveía. Lucas quiere que veamos cómo Dios está llevando a cabo su propósito en medio de un peligro tras otro para preservarlo. Y esto ha pasado también en la historia con famosos misioneros como William Carey, que fue uno de los misioneros bautistas más conocidos y el padre de las misiones modernas, como se le llama, el cual también se vio enfrentado a tantas dificultades, muerte de su esposa, muerte de sus hijos, que se les quemó todas las cosas cuando él estaba traduciendo y sin embargo, en medio de ese dolor, él siempre entendió que la providencia de Dios estaba llevando todas las cosas. ¿Por qué? Porque él buscaba el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia como lo principal, entonces no ponemos el foco en las pruebas, no ponemos el foco en las dificultades, sino que ponemos el foco en que el Señor está llevando a cabo su voluntad en medio de mí. ¿Crees que Dios sigue teniendo propósitos para tu vida? ¿Crees que el Señor sigue guiando tu vida de esta manera para llevar a cabo el reino del Señor? ¿O está interpretando simplemente las circunstancias que vive uno ahora como algo que no tiene salida, como algo que no hay esperanza, o como que Dios me está castigando o me desconoce? No, hermano. Dios está haciendo lo que está haciendo porque Él está guiando todo para el avance de su reino. Y a veces no lo podemos comprender. Pero aún así, el Señor está llevando las cosas para el avance de su reino, porque si eres su hijo, eres parte de él, eres parte de su reino, eres parte de su propósito, y el Señor va a usar las dificultades que enfrentes para llevar a cabo su voluntad. Pero fíjense después lo que pasa, mi hermano, versículos 7 al 10. O sea, después de estos peligros que hemos visto, vamos a ver cómo Dios abre las puertas para seguir llevando a cabo el ministerio del apóstol Pablo. Versículos 7 al 10, Dios abre las puertas para el ministerio. En el verso 7 nos dice que en la isla había un hombre llamado Publio, el cual fue muy amable con ellos y lo alojó por 3 días. Pero este hombre tenía un padre y este padre tenía una enfermedad. Ya nos dice que tenía disentería. La disentería es una infección intestinal que causa diarrea intensa, a menudo sangre o mucosidad, con dolor abdominal, fiebre y sensación de ir al baño constantemente. Entonces, esta fiebre no era cualquier fiebre, una fiebre producida por la disentería y estaba en ese momento muy, muy enfermo, muy, muy grave. Y esto obviamente era provocado por parásitos, se dicen, ¿cierto? Hoy en día que sabemos más por bacterias, especialmente en donde el agua o los alimentos no estaban tan bien lavados, estaban contaminados. Así que seguramente este hombre se contaminó y tuvo esta enfermedad por la cual en el mundo antiguo era muy común que la gente muriera. Pero aquí nos dice que esta fiebre, ¿cierto? Al ser intensa y constante, vamos a ver cómo Dios va a usar a Pablo, que está justo en ese momento, porque Dios lo ha puesto ahí, para ir a orar por este hombre. Pablo sabía que la providencia de Dios lo había traído a ese lugar y ahora tenía la oportunidad para orar por alguien que no conocía al Señor, o por lo menos eso sabemos, y así podría confirmar el mensaje del Evangelio. Porque piensa en esto, si las personas no eran creyentes y eran paganos, lo que sucedía es que muchos en el mundo antiguo, para creer en la vericidad, en la veracidad de un mensaje, tenían que las señales confirmar ese mensaje que estaba llevando esa persona. Y lo que iba a hacer Pablo al orar por esta persona, entonces iba a traer señales que confirmaran el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que pasa. Pablo ora, nos dice, ¿cierto? Y cuando él ora, entonces esta persona sana. Y entonces se confirma el mensaje. Y entonces las personas que están mirando alrededor dicen, este mensaje que dice esta persona es verdadero. Es un mensaje real. 276 hombres viendo esto ya desde el naufragio, ahora aquí están viendo el poder de Dios frente a sus ojos, la misericordia de Dios extendiéndola hacia todas las personas. Estas son las situaciones inesperadas que a veces nosotros vemos como molestias, pero Dios las usa para llevar a cabo su voluntad. Y entonces el verso 9 nos dice que Pablo ora por el padre de Publio y se sana, y esto se supo entonces en toda la isla. O sea, las personas empezaron a contar, oye, ¿viste el milagro? ¿Viste que este hombre oró y se sanó? Y empezaron a hablar y a contar la historia. Y entonces esto trajo la atención de muchas personas que nos dice que empezaron a venir para que oraran por ellos. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados.
venían donde el apóstol Pablo porque habían escuchado que estas personas eran sanadas. Y entonces todas las personas empezaron a venir, empezaron a acercarse para decir que los sanaran de enfermedades. Y eso exactamente es lo que pasó. Esto es como un eco a lo que nos dice el Evangelio de Mateo o los otros evangelios sobre lo que el Señor hizo durante su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 24, que es una frase que se repite muchas veces en el mismo Evangelio de Mateo, nos dice lo siguiente, Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y Pablo estaba haciendo ahora exactamente lo mismo. Es un eco a al ministerio del Señor, como el Señor sanó, tuvo misericordia y sanó, acuérdense, en muchas personas que ni siquiera después lo siguieron. O sea, ese es el Dios que nosotros vemos. Dios tiene misericordia con todos y a veces la persona ni siquiera venían a seguir al Señor. Pablo hizo lo mismo, no sabemos si acá creyeron o no creyeron, pero sanó, dice, a todos los que venían y tuvo misericordia confirmando el mensaje del Evangelio. Lo que estaba haciendo Pablo era simplemente lo que el Señor había enseñado de los cristianos. Somos luz del mundo, somos sal de la tierra. Y entonces lo que hacemos es manifestar al mundo el mensaje y el poder del Evangelio. Cuando el Señor nos da dones, cuando nos da servicios, nos da exactamente para eso, para mostrar la misericordia del Señor, para dar testimonio del Evangelio, cuando usamos nuestros dones para la gloria del Señor. Y esta historia termina, ¿cierto?, con el verso 10, en donde nos dice lo siguiente, también nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Finalmente, entonces, el verso 10 nos dice que hay muestras de respeto, habían considerado al apóstol Pablo como un ejemplo, como vimos algunos lo veían quizás hasta como medio Dios, semidios, pero había respeto hacia el apóstol Pablo, hacia este siervo del Señor que el Señor había usado, había un respeto. Y no solo eso, sino que lo quisieron demostrar, dice, supliendo todo lo necesario. Esta es una pequeña frase, pero bastante importante, porque suplir todo lo necesario en el mundo antiguo era dar para sobrevivir los largos viajes que ellos tenían que hacer, que era proveerle para las necesidades de las cosas que ellos requerían para el viaje que Pablo iba a seguir hacia el propósito por el cual Dios le había llamado. La Escritura nos dice esto también cuando nos muestra cómo el Señor provee para su iglesia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente aquí, escribiendo el apóstol Pablo, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, el Señor es quien provee lo suficiente y además para todo. Y esto es lo que podíamos ver a través de estas personas que no eran creyentes, o eso es lo que vemos en la Escritura. Está proveyéndoles para seguir adelante con la misión que se le había encomendado, que era la misión de ir a Roma. Filipenses 4:19 nos dice también, nuevamente Pablo, hablando aquí, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos entonces, ¿cierto? Que dice que el Señor es quien va a suplir todas las cosas que necesiten en Cristo Jesús. ¿No lo ha experimentado usted en su propia vida? ¿No ha visto la mano del Señor proveyéndole, ayudándole, sustentándole, fortaleciéndole en medio de todas las pruebas que uno puede tener? El Señor siempre está obrando, siempre está guiando, siempre está proveyendo para sus hijos. Y no solo el apóstol Pablo, sino que también varios misioneros lo han experimentado. Varios misioneros cristianos que han querido entregar su vida al servicio de la obra del Señor, cuando el Señor ha llamado a alguien, lo que hace, cierto, es sustentar a ese alguien para llevar a cabo ese propósito y esa voluntad del Señor. Uno de ellos que recordamos esta semana de su vida, Hudson Taylor, que fue un misionero que fue a la China, que es conocido por adaptarse a la cultura china para poder predicar del mensaje del Evangelio y muchas veces estuvo, como decimos, cierto, pato, como decimos en Chile. No tenía nada, no tenía nada de dinero, estaba totalmente sin nada para poder seguir llevar a cabo la voluntad de Dios o la misión a la cual se le había dado. Pero él buscaba al Señor, oraba y el Señor le proveía de formas impresionantes, mostrando así que el Señor
cuando quiere guiar a sus hijos y quiere sostenerles en el ministerio que Dios le ha dado, entonces le provee, le muestra ese camino. Mi hermano, y nosotros también podemos confiar en que el Señor proveerá y nos dará y nos sustentará. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? Lo hace porque el Señor nos ha encomendado a una misión. La extensión del reino de Dios. No es simplemente proveer por proveer, sino que nos provee, nos da la vida, nos da el trabajo, nos da todas las cosas para que sigamos participando de la extensión del reino de Dios, llegar al objetivo que el Señor nos ha dado, así como a Pablo le dio Roma, a nosotros nos ha dado otro objetivo en esta vida, otro llamado específico, particular, del cual el Señor nos va a proveer en todo nuestro caminar. Así que al llegar al final de este pasaje vemos que Malta no era simplemente un lugar más, sino que era un paso para llegar al objetivo final que era Roma. Vemos la demostración que Dios gobierna soberanamente todas las circunstancias. La tormenta no pudo detener a Pablo, la serpiente no pudo detener a Pablo, las pruebas no pudieron detener a Pablo, sino que siguió adelante. Pero no porque Pablo era inteligente, porque era sabio, porque era poderoso, sino porque el Señor había determinado que Él cumpliera su voluntad. Cada detalle pudimos ver la mano providencial del Señor. Pero esto sin duda apunta a algo más grande, no apunta a Pablo, apunta al Evangelio, apunta a lo que Cristo ha querido hacer, que dijo que nosotros teníamos que predicar y discipular a todas las naciones. Y la base de eso es que Dios dijo, Jesús dijo en la gran comisión, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Ese es el llamado. Y sabemos eso porque Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecadores, murió por nuestros pecados, por nosotros que no obedecemos siempre y que no vivimos conforme a la voluntad de siempre del Señor, sino que Él murió por nosotros y ahora nos llama al arrepentimiento, a confiar en su palabra, a confiar en su evangelio, y eso nos impulsa entonces a seguir extendiendo el reino del Señor y a vivir para la gloria de Dios, no centrado en nosotros ni en nuestras necesidades, sino centrado en el reino de Dios, y entonces todo lo demás va a ser añadido, así como vivió Pablo, enfocado en extender el reino de Dios. Y en el deseo de extender el reino de Dios, veremos la mano providencial de nuestro Dios actuando porque esa es su voluntad para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te queremos dar las gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque vemos una vez más como tú guiaste al apóstol Pablo en medio de todas estas dificultades. Pero, Señor, finalmente él avanzó. Él siguió en este viaje airoso, no porque él fuera fuerte o poderoso, sino porque tu gracia, Señor, tu gracia actuó en su vida, tu providencia abrió los caminos y lo libró de los peligros. Podemos ver, Señor, el poder de tu evangelio, el poder de tu palabra, el poder, Señor, de tu gracia actuando. Padre, gracias porque sabemos que tú también nos has llamado a vivir, a buscar tu reino, a enfocarnos en tu iglesia, en tu evangelio y todo lo demás será añadido. Gracias por el Evangelio, gracias por lo que tú hiciste en la cruz, al morir y al resucitar, que nos da la base para seguir viviendo cada día para tu gloria. Te agradecemos, Señor, por esto y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.